un tema indiscutiblemente apasionante, porque imagínense, estamos hablando de, primero, educación, un tema que nos compete a todos los panameños por igual, y segundo, un tema que es muy puntual, como lo es la educación particular. Yo parto de un hecho cierto. Si a usted le preguntan si usted quiere pagar, usted dice que no quiere pagar. Eso es de rigor. Así somos los seres humanos. Pero el sistema, algo pasó en el sistema, que es de lo que realmente debemos estar debatiendo, que ha hecho que la educación pública haya ido disminuyendo su presencia o su beligerancia y ha ido incrementando la educación particular. Entonces, algo está pasando en el sistema. El diputado Raúl Pineda ahora, producto de lo que la Constitución y la ley le confiere, ha planteado un proyecto de ley y evidentemente genera un debate. Definitivamente. Ya hemos escuchado parte de la versión y la visión del diputado Pineda y junto a él ahora está el profesor Félix Cuevas, quien además de ser docente ya de varias décadas, y no con eso digo que esté viejo, sino que además de ser docente con mucha experiencia, es también propietario de escuela particular. Usted no quiso decir que yo fui profesor suyo. No, no lo quise decir. Quisiera ya los televidentes escucharon parte, y ahora el diputado va a volver a hablar al respecto, pero quisiera primero conocer la reacción del profesor Félix Cuevas, de lo que ha escuchado. Bueno, yo estuve escuchando atentamente la presentación que hizo el diputado Pineda, y nosotros tenemos algunas observaciones que hacer. Primero, que hay un error en cuanto de que solamente son asociaciones sin fines de lucro las que administran y tienen colegios particulares. Son sociedades anónimas también. Hay varios grupos, como por ejemplo, usted tiene los colegios católicos, que son asociaciones, tiene los colegios evangélicos, que tiene otra agrupación, tiene la UNCEP, que son colegios particulares, y la mayoría, casi todos son con asociaciones o sociedades anónimas. Y tiene la PACEP también, a la cual yo pertenezco, que también son sociedades anónimas. O sea, y otro concepto que lo vi totalmente fuera de contexto, es que sí pagamos impuestos. Y nosotros pagamos tasa única, y pagamos el impuesto de inmueble, y pagamos renta, y pagamos de todo. Yo sé que existen algunas exoneraciones con los colegios católicos, hasta donde sé, y los colegios que son manejados por iglesia. Pero el resto de los colegios de Panamá, que son la mayoría, todos pagamos impuestos. Todos los impuestos que paga cualquier empresa, nosotros los pagamos. Entonces, ese es un punto que yo quisiera aclarar. Otro punto que quisiera aclarar, porque siempre dicen, nosotros recibimos aumentos de parte de las escuelas particulares. Nosotros no somos los que ponemos los aumentos. Cuando el señor Martinelli, perdón, vamos a ir más para atrás todavía, cuando el presidente Martín Torrijos, en su gestión, hizo un aumento de 90 balboas a los docentes, los prorrateó en 3 años. Entonces nosotros, el único ingreso que recibimos es la mensualidad o la anualidad, o como la quieran llamar, pero ese es el único ingreso que recibimos, no recibimos ningún otro ingreso, en absoluto. Si nosotros tenemos 200 docentes a los cuales tenemos que aumentarle el salario durante un periodo de 3 años, hay 2 alternativas. Una, que no estamos de acuerdo porque sería deshonesto, hacerle el aumento de los 3 años en el primero. Eso es incorrecto. Entonces nosotros hacemos lo que el mismo ministerio nos recomienda. Vamos a prorratear el aumento a los docentes en 3 años, y asimismo le hacemos el incremento al padre de familia. Hay que advertir un elemento histórico, y es que producto de la huelga del 78 se pactó que cada vez que el Estado aumenta, la escuela particular tiene que aumentar también. Comenzando el periodo del señor Martinelli y la señora Lucy Molinar, hubo un aumento de 120 balboas mensuales repartido en 3 años. Fueron 3 años que nosotros nos vimos obligados a hacer incrementos salariales. No nosotros, nos los impone lo mismo que usted acaba de plantear, profesor. Entonces tenemos también ahora que en el periodo presidencial electoral, el señor Martinelli junto con la señora Lucy Molinar ofrece 300 balboas en base a certificaciones a los docentes de las escuelas, y 300 más en 3 años y 300 más en 3 años más. Entonces estamos hablando de que nosotros no somos los que estamos haciendo el incremento. Pero nosotros, como bien lo dice usted, por lo menos si no estamos 100% iguales, debemos equiparar el salario del docente de la privada con el de la pública, pues eso es ley. Diputado, un consejo directivo. Primero, Eso no es meterse en la empresa privada. Primero,
la aclaración que hace el profesor, perfecto, que son empresas privadas, mucho mejor que todo el mundo entre en las mismas reglas del juego. Y lo segundo, que usted hablaba de que pagan impuestos, unos sí, otros no. Muchas de las escuelas están regidas por fundaciones, inclusive colegios que no son la iglesia católica ni que son la iglesia evangélica, están regidas por fundaciones. Porque un consejo directivo. El profesor aquí acaba de decir algo que todos sabemos es que es cierto. Aquí se le da un aumento de 100 y algo a los profesores. Pero ese 100 y algo tú lo multiplicas o lo divides entre la cantidad de estudiantes que él le imparte clases y le multiplica el 45% de la carga social y no da con el aumento que los colegios particulares le hacen a los padres de familia. Pudiendo no da. A ver, diputado, No da. vamos a ver, No da. pero antes de entrar a ese punto, un consejo directivo en donde hasta la Contraloría está presente, como usted lo está proponiendo, es el Estado metiéndose en la empresa privada. Pero es que alguien tiene que regularlo. Nosotros estamos siendo regulados. Alguien Pero lo tiene sí. que regular y nosotros estamos diciendo aquí que participen en los colegios particulares. Pero diputado, usted es un diputado de la República. Sí. Supongamos por un segundo nada más que la ley fuera aprobada. Después que esto es aprobado, todo el resto de la empresa privada podría estar siendo regulada por la Contraloría. O sea, La Contraloría no hace ni el papel en el gobierno. Imagínense haciéndolo en la empresa privada. bueno, busquemos el mecanismo, pues, porque está la Contraloría, entonces la ley es mala y entonces nadie lo debe regular. No, diputado. Cuidado. Entonces lo podemos. No, diputado, no, entonces, no. porque la Contraloría puede regular a las fundaciones que están Eso, administrando. eso. Es que el espíritu, Ahí hay otro tema. profesor Cabrera, el espíritu de esta ley, ¿y por qué estaba la Contraloría? Porque iba a regular las fundaciones. Pero si hay empresas privadas, entonces que lo regulemos los otros componentes que... El problema, señor Pineda, y disculpe, es que nosotros tenemos controles. Número uno, el Ministerio de Educación nos aprueba nuestros planes y nos aprueba la cantidad de estudiantes, como nosotros damos programación de cuántos estudiantes vamos a tener por aula para nuestros costos. A Codeco, toda la vida, de los últimos 10 años, desde el año anterior al que viene, de periodo escolar, tenemos que mandar nuestra justificación de incrementos y por qué. Y le avisamos desde el año anterior a todos los padres de familia por medio de circulares y por todos los medios posibles esos incrementos que, como usted bien y sabe que no estoy mintiendo, hubieron aumentos con el presidente Martinelli, hubieron aumentos con el presidente estimado Martín, profesor, y vienen aumentos que yo no sé cómo vamos a hacer. Estimado profesor, No sé cómo vamos a hacer. todos esos aumentos se los han aprobado ustedes y los padres de familia nos vemos perjudicados. Afectados, correcto. Y nos vemos perjudicados, pero vamos a aplicar el aumento a la tasa que debe ser. Que alguien nos diga cuánto es que cuesta el profesor versus los estudiantes, no los aumentos que nosotros recibimos, ¿ah? Bueno, profesor, este proyecto de ley habla porque no solamente la mensualidad, y no estamos yendo a la mensualidad, que ya es un problema, estamos hablando de los libros, estamos hablando de los uniformes que los colegios particulares nos obligan, profesor. Profesor, no generalice, no generalice. Profesor, la mayoría de los colegios no nos obligan. generalice, no generalice. La mayoría de los colegios. Déjenme presentarles un video que tenemos allí para ilustrar esta parte de los aumentos. Ahí está. La educación particular del 71% a 77% de las escuelas aumentaron la inscripción más la anualidad. El profesor Cueva un poco ha explicado a qué se debió eso. En la inscripción hasta un 24% más con respecto al 2014. Y en la anualidad, aparece la otra información, hasta un 18% más con respecto al 2014. Esa es la información que se ha recabado. Nosotros acá en podemos hablarle que en la mayoría de los casos que yo conozco, el aumento no ha pasado el 10%. No ha pasado No el ha 10%. pasado. Habrá casos, precisamente en una reunión... La fuente de Acodeco. Me acuerdo perfectamente que usted sabe que el director anterior de Acodeco era el señor Meilán. Sí. Y el Pedro Meilán, en nuestra reunión que tuvimos cuando nosotros empezamos a justificar nuestros incrementos, él precisamente nos dijo, el problema está en que el caso de ustedes un grupo de colegios que más o menos andan entre el 5 al 10% de incremento, es justificable en la distribución tal como lo plantea Pineda. Pero el señor Pineda está generalizando. Nosotros tenemos casos, y también lo hay, igual que en todos lados, de que de repente un colegio dice que el incremento es el 20, el 30% o el 50%. Digo, totalmente de acuerdo que enseguida, decía el señor de Codeco, a ese colegio lo llamamos y lo investigamos. Esta fuente Pero Codeco. por otro lado, también es cierto que nosotros,
la institución que nos regula es el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, por medio de la Dirección Nacional de Educación Particular, es la que aprueba nuestros planes, nos aprueba todo. Profesor, algo está pasando que no está funcionando. Exacto. Pero los padres de familia nos estamos viendo afectados. Lo que nosotros queremos con este proyecto es sencillo. Si no hay ningún problema con los colegios, entonces vayamos y discutámoslo. Busquemos correcto. todos los actores. Correcto. Ahí van a estar los padres de familia, ahí va a estar la sociedad civil y vamos a regular. hacerlo. Pero un Vamos a momento, hacerlo. diputado, pero es que ahí yo veo, sin ser parte interesada de esto, pero me interesa como panameño el problema de la educación. Primer problema que veo, uno, la Constitución Política de la República de Panamá parte por reconocer la existencia de la empresa privada. A partir de ese artículo, que por cierto es un artículo de 2 líneas nada más, a partir de ese artículo el Estado panameño desarrolla toda una serie de conceptos y de teorías desarrollados por el MEF, por el Ministerio de Comercio, por el Ministerio de Trabajo, y en el caso de la educación, entra el Ministerio de Educación a regular la escuela particular. El sentido que a mí me da este documento, que ya yo lo leí también, es que el Estado se está metiendo en la escuela particular. Llámele negocio, si le quiere llamar negocio. Entonces, ¿quién regula las fundaciones? Que son cientos de escuelas. Es que las fundaciones tienen una legislación aparte. Sí. Porque nadie la regula tampoco en el tema de las ganancias. Entonces lo que tenemos pero que para eso está la requerirle- Contraloría. Claro, lo que Espérese, tenemos que requerir es a las autoridades correspondientes Profesor, que hagan su trabajo. Profesor, usted conoce perfectamente cómo es la dinámica parlamentaria. Este es un documento que llegó para ser perfeccionado. Y lo invitamos que participe, y yo sé que usted lo va a hacer y que ustedes también lo hagan. Sí. La Contraloría está ahí porque la mayoría o una gran parte de estos colegios que usted ha mencionado son fundaciones. Y el colegio, por lo menos particular, donde estudió mi hijo, era fundación. Déjeme un segundito, porque tenemos en la línea telefónica de TVN al señor viceministro de Educación, el profesor Carlos Staff. Viceministro, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Me gustaría conocer la opinión del viceministro Carlos Staff sobre este tema que estamos analizando. Sí, muchas gracias, Edwin, y saludo a todos los televidentes y a los panelistas que le acompañan. Yo quisiera empezar con un par de reflexiones muy breves. Primero, yo creo que toda actividad que se hace en función de mejorar algún proceso que se esté dando es saludable, pero me parece que en el tema de la educación particular es conveniente poner las cosas en contexto. Uno, la educación particular existe desde el inicio de la República y antes probablemente. La educación particular ha hecho un aporte importante a la sociedad panameña. Es evidente que existe un alto porcentaje de panameños que son el producto de la educación particular en el país. Existe un porcentaje superior al 20% de la población escolar actual que recibe educación de centros de educación particular. Por otro lado, yo pienso que la educación, la actividad educativa, es una actividad noble por su propia naturaleza. Es una relación que se desarrolla esencialmente entre la familia que recibe el servicio y el centro educativo. En consecuencia, es importante que se propicie una buena relación entre estos actores, familia e institución. Nosotros, en función de eso, y toda vez que este tema ha sido parte del escenario público desde hace algunos meses atrás, hemos venido conversando con las partes, con los actores, y habíamos prometido, y en efecto estamos adelantando el desarrollo de un decreto que reglamente esa relación, un poco para fijar reglas, para fijar criterios, esencialmente en términos de fecha, en términos de criterios que permitan a la institución y a los padres de familia tener un fundamento para propiciar esa relación. Entonces, esa es mi primera observación, profesor Edwin. Ahora, usted como miembro del órgano ejecutivo, ¿cómo vería la posibilidad de que un documento como este no solamente fuera discutido, sino una posibilidad que pudiera existir de que exista consenso en el Pleno de la Asamblea y que fuera aprobado? Bueno, yo, como dije al inicio, yo creo que toda acción que se haga para mejorar una relación es bienvenida. Lo importante es que en efecto tengamos certeza de la naturaleza de la actividad educativa, que como vuelvo a reiterar es una actividad que encierra por su propia esencia uno de los más nobles aspectos del ser humano, y en consecuencia creo que hay que mirarla desde esa perspectiva. Yo creo que es importante que haya una relación armoniosa, que no haya situaciones de abuso. Yo creo que de hecho la relación entre los padres y entre la institución
debe estar, reitero, fundamentada en esa comunicación. Sí. Si hay formas en que el Estado pueda aportar a facilitar esa relación y a mejorar esa relación, pues yo creo que enhorabuena. Pero sí es importante que, siendo un tema tan delicado, se convoquen a todas las partes, se tomen en cuenta todos los elementos, y si en efecto una ley, yo tengo mis dudas de si las leyes son el mecanismo para regular las relaciones entre los seres humanos. Este país tiene una gran cantidad de leyes que no han logrado resolver los problemas que son de naturaleza humana. Pero si esta ley facilita eso y los actores que están involucrados en el tema lo consideran un mecanismo para solventar la situación, enhorabuena. Importante, mi sugerencia sería que en efecto se convoquen a todos los actores y que cada quien exponga su punto de vista y que de aquí salga una conclusión y un mecanismo que permita asegurar unas relaciones armoniosas y que la educación particular que hace el país... Muchísimas gracias, viceministro, muy amable por atendernos en esta oportunidad. Saludos, profesor. Gracias, muy amable. Profesor Cabrera. Una reacción del diputado. Profesor Cabrera, perfecto. Aquí se reguló la comida, se reguló los alimentos, pero ¿por qué no regular las ganancias de los colegios particulares? Usted no puede trabajar en base en contra de la empresa privada, pero yo... ¿Y por qué se regularon los alimentos? Aquí hay colegios particulares... Profesor, dame un momentito. Dame un momentito, profesor. Aquí hay colegios particulares y todo el mundo que nos está escuchando sabe que en el medio del año nos dicen viernes de jeans. Bueno, hay que pagar $60 por viernes de jeans. Eso está prohibido. Profesor, está prohibido y lo hacen los colegios particulares. No, de acuerdo. Eso usted está generalizando, diputado. Profesor, eso existe, profesor. Profesor, usted no puede tapar el sol con la mano. Aquí los colegios le cobran a los padres de familia los suéteres que valen $3, $10 y lo venden en los mismos colegios. Profesor, usted decir que es mentira esto aquí es falso. Profesor, la mayoría de los colegios te dicen las listas de los colegios y dónde comprarlos. Decirnos aquí, profesor, es mentirle al país. Los colegios particulares lo hacen. Y si no lo hacen, vamos a regularlo, pues. Generalice en aquellos aspectos donde usted pueda comprobarlo. Profesor, pero yo le voy a decir... Profesor, aquí hay más de 80 tweets. Todos dicen que sí es cierto. Estamos de acuerdo. Entonces, todos ellos mienten. No están generalizando, están equivocados. Abra los tweets del canal. Abra los tweets del canal. Yo le voy a decir una cosa. Entonces, los padres de familia mientan. Deme un segundito. El padre afectado puede afectar. Deme un segundito, profesor. Deme un segundito. Ivette Cordobés. No va a leer los tweets que han llegado. Profesor, equivocado. Ivette, adelante, Ivette. Y si lo hace, ¿por qué no ha sido cerrado? Claro que sí, algunas de las respuestas que ustedes nos enviaron esta mañana se las voy a compartir. Y es que les estuvimos preguntando si consideraban estar de acuerdo con que se regulara el negocio de la educación particular. Usted nos envió la respuesta a la cuenta @TVN Noticias, utilizó esta mañana el hashtag costo de educación. Y por ejemplo, Joseito nos responde, los colegios privados abusan y a los padres le dicen en su cara que si no te gusta, que te cambies de colegio. Jovi Beitía Ureña nos responde, no se justifica el aumento porque no le suben el sueldo a los docentes y paradójicamente son mal remunerados. Nadie pone orden. Julio Salceda nos responde, claro que no, la pésima educación pública debe mejorar en vez de empeorar la privada. Angie CC nos responde, creo bueno que faciliten compra de libros porque evita caos de salir a buscarlos, pero hay que regular precios, negocio. Marisela Barrios escribió, claro que hay que regularlo, son unos abusadores, hacemos un sacrificio pero abusan de nosotros. Comparto la opinión también de Gesardo Araúz, quien dice, por supuesto hay que regular este tema, tienen a la clase media contra la pared. Y voy a compartir dos opiniones más ya para exponer el tema. Por supuesto, dice Amílcar Quintero, el costo de educación es algo que ha subido mucho sin justificación, hay negociado con uniformes y con libros. Y por último, la opinión de Lax, quien dice, claro que hay que regular, pero antes permitir deducir 100% los gastos en la educación particular. Adelante. Gracias, Ivette, muy amable. Diputado, Profesor. La propuesta promovería, vamos a hacer una propuesta bien puntual, un proyecto de ley como el que usted está impulsando, ¿promovería más inversión en la educación o disminuiría la inversión en educación? Promoverían justicia. No. De justicia podemos hablar después. ¿Por qué? ¿Promovería más inversión en educación o se retrasaría o se retiraría la inversión en educación? Yo le voy a contestar con esta respuesta. Yo le aseguro que es tanta la ganancia de los colegios particulares que cuando se regulen van a seguir y van a seguir abriendo. Totalmente
en contra de esa opinión. Y yo le voy a Y le decir otra respeto, cosa. pero van a seguir yo abiertos. también respeto la suya. Y van a seguir abiertos y van Pero a seguir yo le voy a abriendo. decir otra cosa. Nosotros no podemos decirle al padre de familia, como bien lo plantean los Twitter ahí, de que vamos a mantener las mensualidades que tenemos. Los docentes están recibiendo incrementos salariales en la oficial. Y entonces, ¿qué nos queda para que nuestros docentes de la privada tengan? Pero vamos a verificar si ustedes de verdad lo hacen, pues. Claro. Por aquí está la ley, pero vamos a verificarlo. Pero si ya se está verificando. No, no, no. Codeco lo verifica, el Ministerio de Educación lo No verifica. funciona, Sí, profesor. señor. No Sí, señor. funciona, profesor, Mire, porque usted dijo algo. eso no es lo que dicen los cuando padres de habló con familia. Hay opiniones Todo en los está dos equivocado. lados. No. 8 de 10. Hay opiniones en los dos lados. 8 de 10. Generalmente, lamentablemente, nosotros tenemos una situación. El punto que usted tocó, que le tocó a la señora Edna, de los buses, por ejemplo. Los buses, no todas las escuelas tienen buses colegiales. Algunas. En La Salle la tenía. El San Agustín lo tiene. Pero aparte de eso, muchos otros buses prestan el servicio y nadie se los impide. Y el padre de familia tiene todo el derecho a coger un bus que no sea el de la escuela. Eso lo podemos demostrar cuando usted quiera y donde usted quiera. Profesor, eso no es la realidad. Sí, es la realidad. No es la realidad, profesor. Usted está tomando es la realidad en un su caso colegio, quizás. particular. Es la realidad, quizás, en su colegio. yo no general- quizás. no, pero en la lo mayoría siento. de los colegios que tienen Lo siento. colegios. ¿Qué hace el profesor Cabrera? Los mismos colegios, los mismos busitos que nosotros contratamos. Dice así, pero para recoger al niño aquí, tiene que ser en estos colegios. Porque nosotros le damos la. No todos los colegios, yo no no creo- generalice, Profesor, no a ver, generalice. muchos colegios. Algunos colegios Bueno, lo harán. pues para regularlo Algunos. mucho de eso, pues. Permítame un segundo. Pedro Meilán, exdirector de Acodeco, nos ha llamado porque está dándole seguimiento al debate. Don Pedro Meilán, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Gracias. Rápidamente, ¿cuál es su señora versión, diputada. don Pedro Meilán? Sí, no, mi versión es totalmente de acuerdo con el diputado Pineda. Y quiero decirlo claro porque no es la primera vez que como funcionario de Acodeco y ahora como particular salgo a la luz pública a decir que las escuelas particulares, algunas de ellas, porque no son todas, en eso el señor Félix Cueva tiene razón, pero son las que son más, aumentan cosas que no se pueden justificar. Y lo hemos manifestado en diferentes ocasiones. Ahí está el caso de la luz, que lo dije públicamente. Las escuelas particulares aumentaron la luz el año pasado y la luz no se aumentó. Y entonces ahora que va a aumentar este año quieren meterlo dentro de los aumentos. Entonces, es claro de que hay una regulación escolar, y usted lo sabe, profesor Cabrera y profesor Cueva, el artículo 130 le compete al Ministerio de Educación regular eso y no han querido reglamentar el artículo, no han querido reglamentarlo. Y ese artículo hay que reglamentarlo. Y de alguna forma, si nosotros hacemos contratos en las escuelas particulares por periodo de tiempo, debemos hacerlo por el periodo de tiempo escolar. Un contrato de preescolar que son 3 años, maternal, kinder y kinder debería ser un contrato de 3 años. El contrato de primaria debería ser de 6 años. Y el contrato de secundaria se dividiría en los 2 ciclos, que es primer ciclo y segundo ciclo anteriormente. Ahora tienen la parte media y la otra. Sí se necesita la regulación. Todos los padres de familia en este país están sufriendo el golpe de las escuelas particulares, de las que son irresponsables en este tema. Pero, don Pedro Pineda, Meilán, es que usted se mete en una hondura. Si el padre de familia no le gusta la escuela particular donde tiene su hijo, tiene opciones. Y si no tiene la opción de otra escuela particular, tiene la escuela pública. Usted por una ley no puede resolver esto. Eso es así. Un momento. Vamos a terminar con Pedro Meilán. Vamos a terminar con Pedro Meilán. Permítame, profesor. Yo estoy de acuerdo en lo que usted dice, pero entonces seamos justos en los contratos. Dígale al padre de familia, cuando usted le contrata la primaria 6 años, que usted pueda aumentar el 1000% durante esos 6 años y verá qué padre se mete esa escuela o no se mete. Pero no todos los años le cambie la regla del juego, porque de esa manera el padre aquí, el padre de familia en Panamá, de la clase media, lo que hace es hacer un esfuerzo para meter a los hijos en esa escuela. ¿Y quién le dice a ese niño después de 3 años con su amiguito que el papá no puede pagar la escuela, que empieza a llorar y a decir que quiere estar con su amiguito? Profesor Meilán, discúlpeme que lo interrumpa, pero hay algo que yo quiero aclarar porque no estoy con usted en desacuerdo. Te digo, en esa parte estoy totalmente en desacuerdo. Usted habla de que nosotros le hagamos un contrato por 6 años para la primaria, por decirlo así, a un padre de familia y que no le podemos cambiar los topes de cobro. Pero yo le voy a No, yo explicar. no he dicho ¿Y eso. qué pasó cuando en 6 años hizo el señor Martín un aumento a 3 años y después entonces el presidente Martinelli hizo señor, otro aumento durante 3 años? Fueron 6 años de profesor Cueva, aumento. profesor Nosotros Cueva, no voy a podemos eso. mantener eso así. Profesor Cueva, voy a eso. Yo acabo de decir que se hagan los contratos por 6 años y se establezcan dentro de las cláusulas los aumentos que Esa se es pueden otra dar. cosa, eso no lo dijo. Y fíjese, no, pero eso es claro.
y fíjese, el diputado Pineda tiene razón en lo que dice. Fíjese, si usted tiene un aumento de profesores, pongamos que sean 50 o 100 barras a cada profesor, y ese aumento de profesores en alguna forma multiplicado por los 12 meses y por la cantidad de profesores que aumentaron eran $200,000, usted agarra ese dinero, lo divide entre los estudiantes y sale a 5 o 10 dólares el aumento. Y yo tengo casos en la Codeco tenía donde eran $200,000 y el aumento era 30 balúas y se estaban metiendo 1,2 millones. Aprovechan el momento para también coger ingresos. Eso no es ilegal, pero que lo diga. Bien. Que lo diga. Don Pedro, muchísimas gracias por el aporte. Un segundito, porque tengo a Elisa Suárez, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, quien también está escuchando, está viendo y quiere hacer un aporte. Licenciada Elisa Suárez, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cuál es su opinión de lo que estamos debatiendo? Profesor, preocupada más que por el tema en discusión, que estoy segura que como personas razonables y sensatas podemos discutir, porque estamos hablando de niveles educativos, profesor. Yo creo que hay cosas que se pueden regular efectivamente, pero cuando el legislador Pineda nos habla de la intervención nuevamente del Estado en la empresa privada, estamos hablando de temas superiores al tema simplemente de la educación privada. Con el mayor respeto, recordemos el sistema económico que existe en Panamá. Mientras ese es el sistema, nosotros tenemos que tener el respeto con el mercado. Codeco efectivamente juega un papel regulador, pero en el tema educativo lo juega el Ministerio de Educación. Y no nos alejemos de ese contexto. Yo creo que aquí los jugadores principales en beneficio de la educación tienen que ser precisamente el Ministerio de Educación, las escuelas privadas particulares y Codeco, que entra como un regulador. Perfecto, porque es empresa privada, si no, Codeco no tendría nada que hacer en este juego. Por lo tanto, hacer empresa privada, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay también leyes que regulan el mercado y leyes que regulan a quienes abusan de ese derecho. Entonces, si las leyes existen, si están ahí, utilicémoslas. Si hay cosas que se están desviando, mediemos. Siempre la empresa privada del CONEP se ha ofrecido a ser un mediador en este tema responsablemente, y yo creo que lo que tenemos que buscar son líneas de comunicación. Lo que no puedo aceptar, profesor, como empresa privada panameña, y se lo digo, es que el gobierno y el Estado siga interviniendo en la empresa privada, porque, o díganos de una vez, es que vamos a cambiar el sistema económico que rige este país, díganoslo para saber a qué atenernos, porque lamentablemente la seguridad jurídica y la seguridad de inversión no puede variar de hoy para hoy, de hoy para mañana, porque recordemos que la inversión se basa en proyecciones. Entonces no podemos proyectar nada si las reglas del juego son cambiadas. Yo creo y solicito de verdad respeto al sistema. Yo le agradezco que usted perdone, pero entiendo la posición de los padres de familia, pero también tenemos que entender que yo como ciudadano también tengo derecho a elegir. Si no me conviene algo, elijo otra cosa, para eso es el mercado. Sentémonos, vuelvo a poner a la disposición al CONEP como mediador. Muchas gracias. Gracias, licenciada Elisa Suárez, presidenta del CONEP. Aquí hay un tuit. Vamos cerrando el círculo. Donde dice dónde es comprar los útiles escolares de un colegio. Ese colegio. De un colegio. Aquí Exacto, está, colegio bilingüe de Panamá. ¿Dónde comprar los útiles escolares? No me diga, profesor, que no. No, todo. La mayoría, 80%. Usted lo tiene ahí. 80%. Un televidente, ni conozco a la persona. Pero yo tampoco. 80%. Bueno, entonces entremos a discutir porque acá hay un problema. Bueno, es que hay problemas. Pero es que no veo el problema de que Pero es que la ley no está correcta, señor Pineda. Mejorémosla, pues. Bueno, entonces pero van a estar los padres. Usted va a ser invitado. Usted va a ser invitado, profesor. Usted va a ser invitado. Diputado, yo creo que hay... Primero, la presidenta del CONEP dice, ¿quieren cambiar el modelo económico del país? No. Ya uno con los estacionamientos, ahora son las escuelas particulares. Esto es un efecto dominó. El problema aquí es que cuando se tocan los intereses de los... Pero esa es otra discusión, diputado. Profesor, es que usted habló del tema de estacionamiento. El tema de estacionamiento era justo. Bueno, pero es que justo. Bajo la excusa de justo, la pregunta que hago es, ¿quieren cambiar el modelo económico del país? No, pero queremos regular los abusos. Por lo menos en este caso de la escuela particulares. Pero entonces, ¿por qué no le caen a los que abusan? Exacto. Bueno, aquí le estamos cayendo a los que abusan. No, está generalizando. No, porque la ley rige igual para todos. Pero, profesor, no comparto su opinión y aquí abusan los colegios particulares. No, diputado, perdóneme porque yo creo entender el trámite legislativo. Cuando una ley, una vez aprobada en tercer debate y es promulgada,
rige para todos. Profesor, No es que para uno sí, para otro profesor, no. esto no se va a aprobar un día, aquí se va a perfeccionar esta ley. El tiempo que tomara, si Necesita fuera mucho caso. trabajo. Lo vamos a hacer. Porque aquí Porque- hay cosas porque que usted usted habló, dice, profesor- queda prohibido. O sea, ellos están prohibiendo. Queda prohibido autorizar textos de estudio donde los educandos usen las Claro, páginas pero por de los supuesto mismos. que lo queremos prohibir. ¿Usted sabe por qué? ¿Por Porque qué? Yo no estoy estos de acuerdo colegios, con eso. ¿Por usted qué? está y yo no estoy, y los padres, pero permítame espérate. por qué no. Porque ustedes, los dueños de colegios, nos dicen No. en un libro de trabajo, este es el libro que va a utilizar la asignatura tal. Un libro de trabajo y lo venden en tal almacén. No. El libro cuesta $80 y cuando No usted es un habla libro. de 10,000 estudiantes es un negocio millonario. El dueño de la escuela te dice dónde comprarlo y ahí hay Totalmente un equivocado. negocio. Entonces- y eso se tiene que parar. Pero ¿cuál? Eso lo puede No, hablarte con un caso denos la de libertad. Lo siento De- mucho. libertad. No lo hay. No lo hay. Libertad Eso de es comprar una el- generalización con la que no comparto. Pero a ver. Yo a tampoco ver, comparto mucho lo que usted dice, Antes profesor. de ir con Ivette Cordobés, que nos tiene el resto de los Twitter, yo creo que hay elementos que hay que tener muy en cuenta, diputado y profesor. Para mí, por lo menos, que trato de observar. Y digo trato porque es un tema tan apasionante, Claro. la educación. Primero, sí hay escuelas particulares, profesor Cuevas, que evidentemente abusan del padre. de Totalmente familia. de acuerdo. Eso es, Pero no porque como generalicemos. los hay buenos, los hay malos. Escuelas que cobran y el estudiante tiene que traer la resma de papel. Dice que algunos tienen que llevar hasta implementos para asear y el padre de familia paga. A esos hay que caerles. Correcto. Pero también hay otro hecho cierto, diputado. El país, el Estado panameño, tiene un modelo económico bueno, malo o regular, pero lo tiene. Este proyecto de ley, igual que con el tema de los estacionamientos, se está metiendo el Estado, estamos caminando hacia el Estado interventor, no al Estado, fíjese, del Estado policíaco, que es el concepto liberal, al Estado interventor, que es el concepto marxista. Cuidado, porque lo que tenemos que tener es el Estado promotor. Exacto. Ese es el que debemos aspirar, a tener Estado promotor. ¿Cuál es el Estado promotor? El que usted plantea, el equilibrio, la justicia, lo justo para la gente. Y al final, no nos olvidemos de algo. Yo tengo derecho a escoger. Si a mí una escuela me dice, o compras aquí o te vas, yo me voy. A mí nadie me va a obligar a estar allí. Sí, pero es fácil cuando tú tienes 5 años estudiando a tu hijo con Mire. un grupo de estudiantes y al 5.º año te cambian y el profesor dijo algo. Hace 6 años nos están subiendo los salarios de los profesores. Nosotros tenemos 20 años que nos están subiendo la matrícula, profesor. No comparto. Pero 20 años, ¿usted profesor. sabe puedo cuándo? demostrar. 20 años, Yo profesor. le traigo las estadísticas en la 20 próxima años. reunión que usted me invite. Yo le traigo la realidad, Yo le traigo la profesor. estadística. 20 años, Yo le traigo la profesor. estadística. No diga Bueno. algo. Totalmente La equivocado. mayoría de las cosas andan mal, la regulación no funciona. Ahora. Pero, profesor, esto no es para los que andan bien. Los que andan bien van a seguir andando bien. Pero es que hay Reconozcamos cosas que algo. están Al en final mal. de la Bueno, vamos a historia. la discusión, Por vamos a la ejemplo, asamblea. cuando usted dice aquí, y se lo digo acá, los establecimientos educativos deberán destinar al menos el 25% de su presupuesto anual a tecnología. Entonces, ¿qué? Si yo en mi salario de profesores, docentes, electricidad, mantenimiento, energía, me gasto más del 85%. Sí, todo eso se puede corregir. Entonces, Mire, al final también de la historia, concluyendo y agradeciéndole a ambos la oportunidad que nos Gracias. han dado de escuchar ambas versiones, no perdamos de vista algo. Este tiempo y estas energías que se invierten en un tema como este, lo tenemos que invertir en la educación pública también. Porque el padre de familia también tiene que tener esa opción. Y tendríamos que preguntarnos y reflexionar por qué en las primeras opciones del padre de familia panameño no está la escuela pública. Eso es todo un tema que tenemos que y es seguir debatiendo. lamentable, pero